¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde vienen algunas de las ideas religiosas más importantes que conocemos? Bueno, la respuesta podría estar en un lugar totalmente inesperado, en una de las religiones más antiguas de toda la historia. A ver, pensemos en estos conceptos. Son como los pilares de muchas de las grandes religiones del mundo, ¿cierto? Pero, ¿siempre estuvieron ahí? ¿O sus raíces se hunden en una tierra mucho, mucho más antigua? Y aquí está la respuesta: el zoroastrismo. Una fe de la que quizás no se habla mucho, pero que, sin que nos diéramos cuenta, sentó las bases para una revolución espiritual que cambió para siempre cómo entendemos lo divino. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a explorar cómo esta fe tan antigua tuvo una influencia tan silenciosa como, profunda en el mundo entero. El punto clave, el momento en que todo cambió, fue durante el exilio judío en Babilonia, allá por el siglo VI a.C. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, se dio un contacto cultural importantísimo. Fue ahí que las ideas del zoroastrismo empezaron a filtrarse en el pensamiento religioso hebreo, sobre todo en temas como la existencia de ángeles y demonios, o las ideas sobre el fin del mundo y el juicio final. Pero ¿quién estuvo detrás de esta visión tan revolucionaria? Para entender el zoroastrismo es fundamental conocer a su fundador, el profeta Zaratustra. Zaratustra, a quien también conocemos como Zoroastro, era un sacerdote de la antigua religión persa. Pero él no estaba satisfecho con los rituales y los múltiples dioses de su época. Buscaba algo más. Y esa búsqueda llegó a su punto máximo cuando tenía 30 años, con una revelación que lo cambió todo. Imagínense la escena. Estando a la orilla de un río, se le aparece una figura de luz. Era Vohumana, un enviado del Dios Supremo. Y el mensaje que traía era radical. Todo el panteón de dioses al que Zaratustra servía no era la verdad. La gente estaba equivocada. El mensaje reveló que existía un solo Dios, un ser no creado, que era la fuente de todo bien, Ahura Mazda. Y Zaratustra fue el elegido para predicar esta nueva y, para la época, revolucionaria verdad. Su misión era corregir el error y guiar a la gente de vuelta al único creador. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La visión del universo que reveló Zaratustra es básicamente el escenario de una batalla épica entre dos fuerzas totalmente opuestas. Por un lado está Ahura Mazda, el Señor Sabio. Él es el Ser Supremo, el origen de todo lo bueno, de la luz, de la vida y del orden en el universo, algo que llamaban Asha. Y en la otra esquina tenemos a Angra Mainyu, el espíritu destructivo, que representa la oscuridad y el caos. Pero, ojo, y esto es súper importante, no se trata de dos dioses iguales en poder. Ahura Mazda es el creador, supremo y eterno. Angra Mainyu es una fuerza espiritual destructiva, muy poderosa, sí, pero no creadora. O sea, es más una lucha entre la creación y la anticreación que entre dos dioses. ¿Y dónde entra la humanidad en todo esto? Pues estamos justo en el medio. Cada persona tiene el poder de elegir. Con cada pensamiento, cada palabra y cada acción podemos ponernos del lado del orden de Ahura Mazda o del lado del caos de Angra Mainyu. Nuestra vida es, en esencia, esa elección constante. Entonces, ¿cómo se pelea esta batalla? El zoroastrismo lo resume en un mantra que es muy simple pero increíblemente profundo. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Ese es el camino para fortalecer el bien en el mundo. Así de simple y así de complejo. Y claro, esta elección tiene consecuencias eternas. Después de morir, el alma llega al puente Chimbat, y ahí se encuentra con su Daena. Esta figura es como la personificación de nuestra propia conciencia, la suma de todo lo que hicimos. Si la vida fue justa, la Daena es una guía hermosa que nos lleva al paraíso. Pero si fue malvada, es un ser horrible que arrastra el alma al infierno. Básicamente, cada persona se construye su propio cielo o su propio infierno. Hablemos ahora de los símbolos más famosos de esta fe, porque hay que aclarar una de las confusiones más comunes que existen. Seguramente, esta idea la hemos escuchado alguna vez. La imagen de templos con una llama que nunca se apaga ha hecho que mucha gente llegue a esa conclusión. Pero, ¿es correcta? La respuesta corta es no.
Es un malentendido que se ha mantenido por siglos. En el zoroastrismo, el fuego no se adora como si fuera un dios. Su papel es mucho, mucho más profundo y simbólico. El fuego, o Atar, es visto como la manifestación física de la luz y la sabiduría de Ahura Mazda. Representa la pureza, la verdad, el orden divino. Se usa como un punto para concentrarse en la oración, como un recordatorio constante de la presencia luminosa de Dios y de la lucha que tenemos contra la oscuridad. Y luego tenemos este otro símbolo, que seguro lo han visto por ahí. Es el Farabajar, y es como un mapa del camino del Allah. La figura del centro nos representa. Las alas, con sus 3 capas, son un recordatorio del mantra: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. El anillo que sostiene es el compromiso con el bien, y el círculo del medio representa la inmortalidad del alma, que no tiene principio ni fin. Bueno, hagamos un viaje muy rápido por la historia para ver qué pasó con esta fe, cómo pasó de ser la religión de imperios gigantescos a su situación actual. El zoroastrismo fue la religión oficial de los grandes imperios persas por más de 1000 años. Imagínense, 1000 años. Pero todo cambió con la conquista árabe en el siglo VII. La fe empezó a ser perseguida. Muchos tuvieron que huir a la India, donde se les conoció como Parsis, y ahí lograron preservar su religión hasta hoy. Hoy en día, la comunidad zoroastriana en todo el mundo es muy pequeña. Hablamos de unas 125,000 personas. Para que nos hagamos una idea, es menos gente que la que vive en una ciudad de tamaño mediano. Y a pesar de todo, han mantenido su fe viva. Y aquí es donde está la gran paradoja. Aunque sus seguidores son pocos, su impacto ha sido inmenso. Ideas que hoy damos por sentadas en muchas religiones, como un único Dios, una lucha entre bien y mal, la llegada de un Salvador, un juicio final, todas encontraron su primera expresión clara en el zoroastrismo. Esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Cómo es posible que las ideas de un profeta de hace más de 3000 años, que hoy son seguidas por una comunidad tan pequeña, se convirtieran en la base de religiones que practican miles de millones de personas? Quizás la respuesta está en el poder que tienen las ideas mismas. Un poder que claramente trasciende el tiempo.